Buenas noches a todos y a todas. Les comparto este video para poder empezar a trabajar la unidad 2 de este primer cuatrimestre. Este tema que vamos a abordar ahora yo lo tenía planificado para el segundo cuatrimestre, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, me pareció oportuno sumarlo en este momento, ¿sí? Porque está como muy relacionado en la primera unidad. Recuerdan que los conceptos que veníamos trabajando, las ideas que veníamos trabajando en la primera unidad tenían que ver con el sistema de salud, con la salud pública y con la salud comunitaria, ¿sí? La idea de comunidad, la idea de salud desde una perspectiva social, ¿sí? Me parece que venía como a sumar la idea de trabajar este tema que tiene que ver con la política pública en este momento, y poder pensar en esto, ¿no? En un análisis total, teniendo en cuenta la unidad 1 con este inicio de la unidad 2. La idea es poder aportarles este video, que sea de soporte y que sea explicativo del texto que van a encontrar en el campus. El texto es de fácil lectura, ¿sí? Y lo que yo voy a transmitir acá en el video a partir de un PowerPoint les va a permitir guiar esa lectura. En una primera parte vamos a encontrar lo que respecta a política pública, definición, fases y cómo pensarla. Hay otro apartado que habla de la política pública en salud, y por último está lo de los valores de la salud pública, que ya lo hemos visto en el primer cuatrimestre, así que no detenerse mucho en eso. Lo voy a compartir este video en un foro, ¿sí? Aparte también van a tener el Power, y ahora en la pantalla les voy a ir explicando ese Power. La idea es que puedan participar de ese foro, ¿sí? No sobrecargarlos con trabajos prácticos, pero sí que la participación se activa a partir de los lineamientos que yo les pueda proponer en el foro. Bueno, voy a hacer un intento de compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo el Power mientras yo lo voy explicando, ¿sí? Vamos a ver cómo sale esto. A ver si me permite hacer la pantalla completa. Espérenme. La tecnología también me supera un poco. Ahí estamos. La primera filmina empieza preguntándonos qué son las políticas públicas, ¿sí? Me parecía como, si bien así empieza el texto que van a encontrar, es como la pregunta troncal y que nos va a orientar un poco en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Power, el del texto y la explicación. Y para pensar política pública tenemos que pensar la idea, obviamente, de gobierno, ¿sí? de decisiones políticas, de intencionalidades políticas y de derechos ciudadanos, ¿sí? De la población que habita suelo argentino, como hablábamos en el video anterior. Entonces, ¿por qué tenemos que asociar esto? Porque es el gobierno, ¿sí? Son las autoridades quienes tienen la capacidad de decidir, ¿sí? Y de diseñar políticas públicas para que puedan llegar transformadas en servicios, transformadas en productos a la población, para resolver o para dar respuesta a demandas y necesidades que de allí surgen y se identifican. Así, la función de esta política pública es satisfacer esas demandas, ¿sí? Dar una respuesta a esas problemáticas, lograr un impacto del orden de lo social, de lo político, de lo económico, y a su vez tienen un carácter controlador, ¿no? Ejercen un control sobre esa población, ¿sí? En su funcionar, tienen esa intención también las políticas públicas. Y pensar en la idea de política pública invita a pensar en el proceso en el cual se va definiendo y se va diagramando esa política pública, ¿sí? Que se inicia al momento de que ese gobierno detecte una necesidad, detecte un problema y luego diseñe acciones para mejorar ese problema, para mitigar ese problema o para eliminar ese problema, ¿sí? Entonces podemos pensar que las políticas públicas son respuestas, ¿sí? Son acciones con el objetivo de satisfacer una necesidad, de resolver un problema que ha sido visualizado por el Estado. Esto mismo que les decía, ¿no? Son acciones, son respuestas y son decisiones, ¿sí? Que el gobierno
toma para influir sobre ese problema que ha detectado, ¿sí? Estas decisiones que se toman, obviamente, están empapadas y están atravesadas por posicionamientos políticos, por intereses políticos, ¿sí? Que van definiendo un poco qué problema se trabaja, qué problema se trata y cuál no. Y por ahí, para pensar esta idea de política pública, estaba bueno sectorizarla, ¿sí? En función de la temática, para que ustedes puedan entender cómo esas políticas públicas, esas respuestas, cuando son en relación a lo sanitario, a la salud, engloban las políticas sanitarias; cuando tienen que ver con lo educativo, las políticas educativas; políticas sociales, políticas de medio ambiente, perdón, políticas laborales, ¿sí? Cómo cada decisión está relacionada a una problemática puntual que puede conjugarse, que puede unirse de esta manera, ¿sí? Entonces nos permite ver de manera más gráfica o entender un poco más esto de la política pública sectorizada. Bien, a ver. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla porque se me fue, así que ténganme un poquito de paciencia. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla completa y llegar a la filmina en la que habíamos quedado. Bien, bueno, habíamos quedado en la filmina o en la parte donde les propongo poder pensar el proceso de construcción de la política pública a partir de 5 fases que, como les decía, son muy generales, ¿sí? Y permiten una interpretación sencilla de cómo se piensan estas políticas públicas. Bien, acá les nombro las 5, ¿sí? La primera es la identificación y definición del problema, las mencionamos ahora para después poder explicarlas un poquito. La segunda es la formulación de las alternativas de solución. La tercera es la opción de una alternativa. La cuarta es la implementación de esa alternativa seleccionada. Y la quinta fase es la evaluación de los resultados obtenidos. Y acá les hago un grafiquito circular. La idea era que fuera circular, pero bueno, la dirección de las flechas lo puede explicar, porque permite identificar cómo este proceso se vuelve cíclico, ¿no? Así como circular, empieza y vuelve al mismo punto para poder pensar en otra política. El punto de partida sería la fase 1, que es la que mencionamos en la filmina anterior, como la identificación y definición del problema, ¿sí? Se supone que, como decíamos, la política pública se piensa desde la gestión gubernamental, se piensa desde los gobiernos, ¿sí? Tanto municipales como provinciales y nacionales. Entonces, cuando logran identificar y definir un problema, como primera fase del diseño de la política pública, formulan posteriormente alternativas que permiten pensar en posibilidades para atacar ese problema, para responder ese problema, ¿sí? Y de allí surge la adopción de la alternativa más conveniente y que se evalúa más efectiva frente al problema identificado. En la cuarta burbujita encontramos lo que es la implementación de la alternativa seleccionada, ¿sí? O sea que es la ejecución, el llevar a cabo esa alternativa, esa propuesta, ejecutarla y materializarla, ¿sí? Y por último, una vez que esa política está vigente, que finalizó el tiempo para el cual se la pensó o no, se lleva a cabo la evaluación de los resultados obtenidos, que lo que intenta es poder visualizar los recursos que se han destinado, el gasto que ha generado esa política pública, el impacto, ¿sí? Si ha resultado efectiva o no. Bien. Y acá les explico lo que les estaba diciendo oralmente, se los explico en pequeñas y sencillas palabras, ¿sí? En la fase 1, ¿sí? Que acá aparece también un poco en esto de visualizar el problema e identificarlo, aparece la intencionalidad política, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se deciden solucionar y cuáles no? ¿Cuáles son las prioridades que se establecen? ¿Cuáles se descartan y cuáles no? Digo, y esto sí es una acción que está empapada de la decisión política y de la posición política que ese gobierno o esa autoridad tenga al momento de pensar en qué es problema y qué no para ser abordado. Después, como decíamos, esta
este listado, por decirlo de alguna manera, de propuestas, de alternativas, ¿sí? De posibles soluciones, la selección de aquella que resulte más efectiva, ¿sí? A partir de los criterios dispuestos por aquellos que toman la decisión, la implementación, ¿sí? De esa acción, de esa alternativa seleccionada para responder al problema identificado en la fase 1, y por último este despliegue de recolección de datos que le permita a la autoridad poder evaluar si se da continuidad a esa política, si se la modifica, si no se le da continuidad, ¿sí? En función de distintas evaluaciones que desde allí se realicen. Y como les decía en la primera fase, esto de la intencionalidad política, de la decisión política, no perder de vista que cuando algo se decide no abordar, cuando hay una necesidad a la que no se le está dando lugar, no se le está dando prioridad, también habla de una posición y una decisión. El no hacer también es una elección, ¿sí? Entonces, poder leer de una manera compleja, ¿sí? Estos movimientos de lo político, digamos, ¿no? Y de pensar que cuando se elige un problema a trabajar y a responder, da cuenta de una necesidad, da cuenta de una posición, pero cuando no se elige atacar determinado problema, o no se elige dar respuesta a una determinada población, también se está poniendo en juego ciertos intereses políticos. Y esto de cómo pensar qué es problema, qué no, de dónde aparecen esos problemas, digo, no es que salen de una galera, sino que existe lo que es la agenda política, la agenda pública, donde instituciones, grupos sociales, sindicatos, medios de comunicación, ¿sí? Cada uno desde el interés que le compete y el objetivo que busca, ¿sí? Pone en agenda aquellas necesidades, aquellas demandas, aquellas problemáticas que desde su trabajo en el cuerpo a cuerpo, en el territorio o en el sector en el cual se desenvuelve, puede identificar y llevar a que la autoridad pueda evaluar esa necesidad y las posibles alternativas para dar respuesta, ¿sí? Muchas veces, desde el orden de lo comunitario, ¿sí? Se elevan muchos proyectos, muchos petitorios en pos de poner en agenda política, puede ser del organismo municipal, provincial o nacional, una demanda, ¿sí? O una problemática que se está visualizando y que se quiere o que se requiere el abordaje de la misma, ¿sí? Eso es lo que se menciona como agenda política o agenda pública, que de hecho podemos relacionarlo claramente con estas últimas semanas de la pandemia, ¿no? En donde aparece esto, o se escucha un poco en los medios de comunicación la idea de la agenda política, de la priorización de demandas, de cuáles son los problemas que requieren respuesta más rápido, habilitaciones, medidas, digo, todo eso incluye una agenda política, ¿sí? Que surgía acá en relación a qué actividades iban a habilitar y qué no, ¿no? Analizando cada situación particular, cómo cada actor lleva esa política cómo cada actor lleva ese problema o esa demanda para que sea tenida en cuenta desde las autoridades. Obviamente que se instalan con intereses particulares, con intereses distintos, ¿sí? Desde el lugar que cada uno ocupa. Y pensando no solo en la pandemia, el aislamiento social que nos encontramos atravesando, sino pensándonos como actores del área de salud, ¿no? Me parecía hacer como mención a esto de la política de salud, ¿sí? Que como veíamos al principio de las filminas, la idea de sectorizar las políticas nos permite como entender más esas políticas como respuestas que se diseñan a determinadas problemáticas, a determinadas demandas. Y en el texto que van a ver en el campus, hay un apartado que habla de la política de salud, y me parecía que era importante resaltar algunas cosas, ¿no? De pensar la política pública, de la política en salud, ¿sí? La función de gobierno, el concepto de derechos. Entonces, como acá les mencionaba yo que hablar de políticas en salud hace referencia a todas las funciones que el Estado y la sociedad desempeñan en el área de salud y no solo la atención médica, ¿no? Porque digo, cuando uno utiliza ciertas palabras o la forma en la que dice las cosas, también da cuenta de una posición o de una concepción. Entonces, hablar de políticas en salud, desde la perspectiva o desde el encuadre que yo intento transmitir, no solo
se hace mención a la atención médica, ¿no? No se pone por encima de todo el modelo médico hegemónico, sino que pensar en políticas de salud incluye todo eso que venimos hablando en la primera unidad. Incluye toda esa concepción de salud comunitaria, incluye la idea de pensar en la salud desde un aspecto social, ¿sí? Incluye todas aquellas acciones o intervenciones que distintas instituciones, distintos actores pueden realizar en el territorio, pueden realizar en los barrios, pueden surgir desde las comunidades, que hace a generar el estado de salud, ¿sí? O a viabilizar el acceso a la atención de la salud. Entonces digo, está bueno pensar que cuando hablamos de política en salud, nos referimos a todas esas acciones, a todas esas funciones que tanto el Estado como la sociedad, ¿sí?, desarrollan o desempeñan, no solo a la atención médica. No quiero decir con esto que algo es prioritario por sobre lo otro, sino que, digo, hay que incluir a todos esos actores, a toda esa comunidad que trabaja en pos de generar el estado de salud, ¿sí? Y esto es lo que es la idea que yo intento transmitir, ¿sí? Pensar a la salud desde una concepción social, pensar a la salud como un derecho, donde un Estado debe generar políticas públicas, políticas en salud, para satisfacer las necesidades, para satisfacer las demandas de la población, ¿sí? Y esto que les digo, ¿no? Al ser un derecho, es la obligación del Estado poder intervenir y dar respuesta a esos derechos que tenemos como ciudadanos de una manera activa, ¿sí? Y participativa y protagónica. Por eso uno desde concebirnos como sujetos de derecho tenemos la facultad de exigir, ¿sí?, que esos derechos se respeten y que esos derechos sean tenidos en cuenta al momento de diseñar políticas, ¿no? Políticas que deben incluirnos a todos, ¿sí?, que deben ser universales, ¿sí?, políticas sociales, o políticas públicas, perdón, que deben ser universales, que deben llegar a todos, que deben dar respuesta a toda la población. Y pensar, obviamente, la idea de salud desde la integralidad, ¿sí? Y esto también lo podemos asociar, y creo que en el video anterior se los planteaba, lo podemos asociar con la pandemia, ¿no? Con la situación actual. La necesidad de pensar a la salud desde la concepción social lo que hace es tener en cuenta todas las necesidades o todas las otras acciones que hay que llevar para generar el estado completo de salud. Digo, medidas políticas, medidas laborales, medidas económicas, medidas sociales, y cómo atacar el problema desde esas diferentes áreas para generar salud en la población. No solo prevalecer la atención médica, sino cómo todas esas otras acciones que el gobierno, y digo esto porque de los foros y de los trabajos que he leído, la mayoría de ustedes, casi la totalidad, se ha mostrado de acuerdo con un montón de medidas que se han llevado a cabo y que ustedes han podido tomar ese ejemplo para pensar la integralidad, ¿sí?, en el abordaje de una problemática. Eso me parece súper importante, por eso lo traigo despojado de toda posición partidaria que uno pueda tener, ¿no?, sino haciendo una lectura desde un análisis de la realidad social y sanitaria hoy, ¿sí? Bien, ahora voy a dejar de compartir la pantalla y ahí estamos de nuevo. Bueno, espero que el video salga ordenado, porque es la primera vez que hago esto de compartir pantalla, y bueno, y ya les he dicho que con la tecnología estaba medio complicada, pero bueno, la idea básica es que el video les sirva como un soporte para leer el texto, ¿sí? Por eso es necesario que leamos el texto. No tiene mucho más de esto que yo les estoy comentando, sí está un poquito más profundizado, y seguramente tomen ahí algunos elementos, para terminar de entender la idea. Así que bueno, eso es importante. Les voy a subir también el Power aparte, ¿sí? Así tienen todas esas tres patas ahí como para entender la idea, ¿sí? Esto pertenecería a la segunda unidad del primer cuatrimestre, asociado a la primera unidad, ¿sí? Lo voy a subir en un foro. La idea es que ustedes puedan participar de ese foro, puedan tener en cuenta los lineamientos que yo les pido para poder participar de ese foro, para que sea más rico, para que el aporte de cada uno pueda ser, les sirva a todos, y yo poder tomar también lo que ustedes tengan para transmitir y poder ir conociéndolos a partir de eso que pueden decir. Y de lo que yo pueda concluir de todo este
primera parte de trabajo, digamos, reforzar lo que considere a mi criterio que es necesario, o que falta por ahí un poco más de mí, para poder incorporar el último contenido de esta segunda unidad y del cuatrimestre en general. No los quiero sobrecargar, pero sí les pido por favor que podamos entrar en el foro, que podamos tener ese intercambio como parte de una actividad práctica, ¿sí?, del cuatrimestre. Y obviamente estoy a disponibilidad, mensajería privada, está el foro de inquietudes abierto. Así que bueno, la idea es que sea un aporte este videíto. Intenté no ser muy repetitiva, que sea conciso, van a tener el Power y ahí van a tener todo más detallado y van a tener subido también el texto para que lo puedan leer, ¿sí? Así que bueno, nos mantenemos en contacto, cuídense y espero que nos veamos pronto.